Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Vamos, hermanos, a estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que me acompañaran en sus casas en una lectura bíblica que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer juntos una porción de la palabra del Todopoderoso. Repito la cita, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Y vamos a leer juntos del versículo 6 al versículo 9. Si encontraron la cita, vamos a dar lectura del versículo 6 al versículo 9. La palabra de Dios dice así: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Recuerdo que cuando comenzó la pandemia y que todavía dábamos algunos estudios directamente de la localidad de Churubusco, tuve la oportunidad de poder expresar un tema, el poder enseñar con respecto al nuevo pacto, que también se encuentra en este mismo capítulo, pero en aquella ocasión recuerdo que también mencionaba que era importante que pudiéramos definir un punto medular de lo que también se expresa en esta parte de la Escritura con respecto a lo que se le ha denominado el ministerio de muerte. Así que el día de hoy les voy a explicar sobre el ministerio de muerte, qué es, de qué se trata, nosotros en la actualidad, cómo aplica esto a nuestras vidas y de qué manera nosotros también podemos seguir los lineamientos que Dios ha estipulado desde el comienzo de todas las cosas. Que es cierto que hubo un momento en donde se escribió gran parte de los mandamientos de nuestro Dios y que lo voy también a explicar. Así que el día de hoy el tema es el ministerio de muerte. Bien, pues vamos a comenzar. Dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo, que le habla a los Corintios en una segunda ocasión y le expresa acerca de un punto muy importante. Dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí realmente el versículo nos habla del nuevo pacto. Ya les decía, pueden buscar esa predicación con respecto al nuevo pacto, pero hay una frase que menciona, porque la letra mata. Así que aquí habla de muerte, algo que se escribió y que va a generar muerte. Eso es importante que lo mencionemos para ir entendiendo el concepto que vamos a definir en esta mañana. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, así que voy a hacer una pausa. Vean la primera frase. Si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, esta frase, hermanos, algunos la ocupan de manera equívoca porque dan a entender que esta ley o este ministerio de muerte tiene que ver con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos también fueron escritos en piedra. Dice la Escritura, vamos a ver estas situaciones, dice Deuteronomio, vamos primeramente a ver este detalle, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Aquí habla precisamente de los 10 mandamientos, solo como referencia. Esto no es parte de nuestra interpretación, pero para que sepamos el por qué otras personas consideran que el ministerio de muerte son los 10 mandamientos. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Así que ya ven cómo estos 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Entonces ese ministerio de muerte ya no es válido para nuestros días. Así interpretan otras organizaciones, otros grupos religiosos. Nosotros, lógicamente, no interpretamos de esta manera y lo vamos a explicar. Y el primer versículo para que podamos entrar en la explicación se encuentra también en este libro de Deuteronomio. Más adelante en el capítulo 29, vamos al capítulo 29, versículo 1, debemos de entender que Dios también, dentro de sus mandamientos, dentro de estos libros de la ley, habla de 2 cosas que son complementarias, pero que sí hay una distinción. Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto
que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces nos habla de dos pactos. Uno que se concertó en Horeb, del cual ya leímos en Deuteronomio capítulo 4, las 10 palabras. Ahí el pueblo escuchó, pudieron atender a los 10 preceptos de Dios, a los 10 mandamientos, pero hay un pacto complementario, añadido si lo queremos ver así, que Dios también le otorga al pueblo, pero ahora por medio de Moisés. ¿Por qué ahora se tuvo que ocupar como intermediario a Moisés? Porque en un comienzo, esas 10 palabras que escucharon, esos 10 preceptos, 10 mandamientos, los escuchó todo el pueblo. Dice Éxodo capítulo 20, aquí encontramos los 10 mandamientos y dice el versículo 18. Terminan los 10 mandamientos en el versículo 17 y el versículo 18 continúa con la redacción y nos dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que, ¿quién es el que decide esto? Inclusive el mismo pueblo, porque cuando escucharon los 10 mandamientos, fue un momento terrible para ellos, les dio mucho miedo, temblaron, porque imagínense en aquella ocasión esa nube, esos estruendos, esos truenos, la voz impactante de Dios, y como siempre tengo que abrir el paréntesis para que no confundamos, era un ángel en representación de Dios. Y es por esto que, representando a Dios, expresa los 10 mandamientos y el pueblo escuchaba todo esto. Tuvieron tanto miedo que prefirió el pueblo decirle a Moisés: mira, todo lo que tú nos digas, que recibas de parte de Dios, nosotros lo vamos a hacer, pero ya no queremos que Dios nos siga virtiendo estos mandamientos a nosotros directamente porque nos da mucho miedo. Mejor tú comunícate con Él, nos mandas la información y nosotros lo vamos a cumplir. Entonces, todos los demás preceptos complementarios a las 10 palabras iniciales fueron dadas también al pueblo de Israel, pero por medio de Moisés. También son mandamientos de Dios. Es muy importante que lo dejemos en claro. Todos los mandamientos que están estipulados en este libro son mandamientos de Dios, pero como unos los escucharon directamente los israelitas y otros por medio de Moisés, entonces se le da la palabra o la frase de ley de Moisés a aquellos que fueron por medio de Moisés, que también son mandamientos de Dios. Pero sí hay una distinción. Decimos nosotros que estos 10 mandamientos es como una constitución de Dios, son como los lineamientos más grandes, los cuales no se pueden intercambiar, no hay forma de que nosotros podamos pensar de una forma diferente con respecto a ellos, una ley eterna. Pero hay algunos otros lineamientos, como en cualquier institución civil actualmente, encontramos, hermanos, que hay una constitución de la cual se rigen todos los lineamientos de una nación. Y después hay también situaciones que se escriben que son complementarios a la constitución y que lo que se escribe posteriormente no puede ir en contra de la constitución inicial. Esto lo estoy haciendo de referencia para entender un poco sobre lo que es los 10 mandamientos y lo que se le conoce como ley de Moisés, aunque todo en conjunto son expresados por nuestro Dios. Entonces, los 10 mandamientos, la constitución de Dios y la ley añadida, que también son de Dios, esto es complementario a los 10 mandamientos, no se oponen a los 10 mandamientos y nos ayudan a entender de qué manera comportarnos para dar cumplimiento a la voluntad del Todopoderoso. Entonces, así como leímos nosotros en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, se hicieron dos pactos. Uno, en este momento donde escuchan los 10 mandamientos, y otro, cuando ya empiezan a recibir la ley de Dios por medio de Moisés, a lo que se le llama la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés también incluye algunos otros puntos que no están mencionados en los 10 mandamientos, puntos específicos como qué hacer cuando alguien infringe con el mandamiento,
porque los mandamientos están estipulados, pero también se requiere todo un proceso de leyes que nos ayuden a saber cómo comportarnos y qué hacer cuando se transgreda estos mandamientos. Y de ahí que también en la ley de Moisés se incluya parte de estas leyes lo correspondiente a la condena para aquellos que infrinjan con alguno de estos mandamientos. Y muchas de esas condenas, en su mayoría, tenían que ver con la muerte de la misma persona. Y también incluye, esto lo podemos ver en los siguientes libros, también incluye situaciones de sacrificios, cómo nosotros podemos servirle a Dios. Y los sacrificios inicialmente eran por medio de animales a los cuales se les tenía que dar muerte. Entonces eran sacrificios cruentos, no de personas, sino de animales. Lo menciono porque esto nos va a ayudar a entender los conceptos posteriormente. Entonces, esto que se está mencionando aquí, los 10 mandamientos también fueron escritos en piedra, pero la ley añadida, la ley de Moisés, que también son mandamientos de Dios, también fue escrito en piedra. Y ahí es donde vamos a entrar a la explicación de lo que dice la segunda carta a los Corintios. Vayamos ahora a Deuteronomio, en el capítulo 27, y vamos a ver la ordenanza para una vez que entraran a la tierra prometida, porque Moisés ya sabía para este momento que vamos a leer que él no iba a tener acceso a la tierra prometida, que sería Josué, y entonces le da algunos lineamientos, le da algunos preceptos para que cuando ellos pudieran acceder a la tierra prometida, los llevaran a cabo. Deuteronomio capítulo 27, desde el versículo 1. Y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy, que yo prescribo hoy. No habla de los 10 mandamientos, está hablando de lo que recibieron por medio de Moisés. Sigo leyendo. Y será que el día que pasareis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Será pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás pacíficos, y comerás allí, y alegrarte has delante de Jehová tu Dios. Y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así que, hermanos, hay una instrucción por parte de Moisés a los ancianos del pueblo. Ustedes van a entrar liderados por Josué. Lógicamente Josué es parte de este mismo grupo, y les dice: van a tomar piedras grandes, las van a revocar con cal, no van a esculpirlas, sino que ustedes van a ocupar la piedra así como esté, unas piedras enormes, y sobre ellas van a escribir las palabras de esta ley, adicionalmente a que va a haber un altar con piedras. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Ustedes van a escribir la ley en estas piedras, y posteriormente, si seguimos la lectura, se va a dar expresión, se va a hablar sobre todos esos mandamientos, el pueblo va a escuchar, pero van a aprovechar que cruzando el Jordán hay 2 montes muy cercanos, entre ellos, lógicamente, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y entonces, 6 tribus estarán en uno de los montes y otras 6 tribus en el otro monte. Al centro estarán precisamente aquellos levitas que van a expresar estas palabras para que el pueblo escuche, y entonces puedan atender a estas palabras y van a reafirmar los mandamientos de Dios. Tienen que estar de acuerdo con ello, porque ustedes van a ser introducidos por mí, decía Dios, a esta tierra, y debe de quedar un registro de que estos son los mandamientos que yo he estipulado para que ustedes sean un pueblo especial hacia mí. Esto entonces lo manda Dios por medio de Moisés a los ancianos de Israel para que cuando ellos crucen
el Jordán, puedan realizarlo. Y especifica que en el monte de Ebal se debía de erigir, se debían de levantar estas piedras que eran revocadas con cal. Ahorita vamos a ver si lo hicieron o no lo hicieron, porque esto es previo a que cruzaran el Jordán. Ahora, voy a compartirles rápidamente una presentación y aquí les voy a mostrar lo siguiente. Ministerio de muerte. Vamos a las definiciones. Revocar, para los que no entendemos bien esta palabra, enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes de un edificio. Tiene que ver con una pared, pero se tiene que enlucir. ¿Qué es enlucir? Poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, techos o fachadas de los edificios. Entonces hablamos que si esto se le hizo a estas piedras, es que las iban con cal en este caso, la escritura nos dice que es con cal, aunque también se puede ocupar la traducción de yeso, como si las dejaran lisas, pero van a ocupar este material para que puedan escribir sobre ello. Entonces, enlucir, poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, o en este caso a las piedras. Es lo que hicieron con esas piedras. Las dejaron lisas para que pudieran escribir sobre ellas. Ahora, cuando dice la escritura, en el libro de Josué, no voy a quitar la presentación, vamos al libro de Josué, al capítulo 8, y aquí es donde dan cumplimiento a este mandato. No quito la presentación porque después de lo que leo voy a mostrarles algo más. Dice así, Josué capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, lo que leímos en Deuteronomio. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y los ancianos oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así extranjeros como naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Así que aquí es donde dan cumplimiento. Aquí ya no está Moisés. Aquí ya se encuentra Josué liderando al pueblo. Habían entrado a la tierra prometida, cruzaron el Jordán, habían derrotado ya algunas ciudades y llegan a este punto que se les había estipulado, al monte de Ebal, hacen conforme a lo que se mencionó en Deuteronomio capítulo 27, y entonces escriben en esas piedras la repetición de la ley. ¿De cuál ley? No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley que recibieron por medio de Moisés, que también es ley de Dios, pero que es Moisés el que sirve de intermediario. Y entonces, ¿dónde encontramos esta ubicación? Les voy a mostrar aquí entonces una ubicación geográfica. En la pantalla van a ver ustedes en este mapa. Aquí está el Mar Muerto. Esta parte de aquí que está en azul es el Mar Muerto. Aquí está el Mar de Galilea en la parte de arriba, y esta línea que también está en color azul es el río Jordán. Entonces, ¿cómo entraron los israelitas a la tierra prometida? Cruzaron de derecha a izquierda, vean aquí cómo se ve en el mapa, el Jordán, y empiezan a conquistar, pero llegan aquí a donde se encuentra el monte Ebal y el monte Gerizim. Vean cómo son dos montes que están pegados. Al centro es donde posteriormente iba a encontrar esta ciudad de Siquem, pero ahí está el monte Ebal y el monte Gerizim. Están prácticamente uno al lado del otro. Es donde se realiza esta acción que acabamos de leer en la escritura, en Deuteronomio capítulo 27, confirmada y realizada en Josué capítulo 8 desde el versículo 30, y ahora les muestro aquí una foto. Aquí se ve el monte Ebal. Esto ya es una foto literal del lugar actualmente, el monte Ebal y el monte Gerizim, y al centro pues hay un pequeño valle. Vean cómo los dos montes
están muy cercanos. En uno de los montes estaba la mitad del pueblo, en el otro monte la otra mitad, al centro, en el valle, se encontraban aquellos que iban a dar lectura a lo que se había estipulado y el pueblo debía de confirmar esas palabras, la repetición de la ley. Así que aquí encontramos de manera geográfica esto que estamos ahora leyendo en la palabra de nuestro Dios. Bien, entonces, regresemos a nuestra lectura inicial en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. En nuestra lectura inicial, en el capítulo 3, vean en el versículo 7, porque es lo que les estaba explicando. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, ya expliqué por qué fue grabado en piedras. No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de Moisés, lo que tiene que ver también, incluido la muerte, tanto de aquellos infractores de los seres humanos como de aquellos animales, sacrificios que se tenían que entregar. Lo incluía. Ahora dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora, vean cómo, en este caso, el apóstol Pablo, conociendo perfectamente la ley de nuestro Dios, conociendo perfectamente lo que se escribió desde un comienzo, él nos pone una referencia para que nosotros sepamos de qué nos está hablando. Y nos dice, este ministerio de muerte fue grabado en piedras, pero además para que ustedes sepan a qué estoy haciendo referencia, da a entender que hay un momento en la historia, y ahorita lo vamos a leer, donde los hijos de Israel no podían poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Vamos a leer en Éxodo capítulo 34. Vamos a Éxodo capítulo 34. Y aquí vamos a encontrar esta interpretación. Éxodo 34, en el versículo 27. Fíjense cómo aquí, después de que le da preceptos, estatutos, Dios a Moisés, Dios le dice a Moisés para que quede claro esta situación. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Ahora, ¿por qué también se siguen confundiendo las personas? Siguiente versículo. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. He aquí también un punto por el cual la gente se confunde y dice, ya ves cómo lo que llevaba en su mano son las 2 tablas con los 10 mandamientos, y entonces cuando le resplandece el rostro es porque llevaba estas tablas. Hermanos, no es así. No es por esta situación que le resplandece el rostro, porque esta no es la primera vez que Moisés llevaba en sus manos las tablas con los 10 mandamientos. Digo, no es la primera vez, porque en la primera ocasión donde Dios le da estos mandamientos, donde Dios le entrega literalmente a Moisés 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, así como lo hemos leído en versículos anteriores, es cuando está también en el monte 40 días y el pueblo de Israel estando esperando, vean, Moisés sube porque el mismo pueblo dice, tú mejor habla con Dios, todo lo que él te diga nosotros lo hacemos. Pero regresa al monte, fueron varias las ocasiones en las que estuvo Moisés atendiendo a Dios en el monte Sinaí, y entonces en una de esas ocasiones sube al monte, tarda 40 días ahí, y entonces el pueblo dice, no sabemos qué le haya pasado a Moisés, a lo mejor ya hasta se murió. 40 días, ¿quién le llevó alimento? Nadie. Seguramente murió Moisés. Y entonces el pueblo estaba ocioso y sabemos lo que pasa. Le piden a Aarón que les construya dioses y Aarón construye un becerro de fundición. Y hermanos, esa situación fue muy grave. Dios le dice a Moisés, baja, ve lo que ha hecho tu pueblo.
ya no lo estaba considerando como propio porque escucharon los 10 mandamientos y el primero decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué forma fue la del pueblo de decir, voy a quebrantar los mandamientos desde el primero y lo más cercano a Dios? Lógicamente Dios está en todos lugares, pero hablamos de que ahí fue donde se manifestó a través de esos ángeles que eran los que estaban representando a Dios en ese momento, y entonces Dios se molesta. Baja, ve lo que está haciendo el pueblo, le dice Dios a Moisés. Eso pasa en capítulos anteriores. Si no mal recuerdo, es en el capítulo 31, en donde ocurre todo esto. No, es un poquito antes todavía, hermanos, porque cuando hablamos de esta situación, no, es el capítulo 32, un capítulo antes del que estamos leyendo, ahí está lo del becerro de oro. Y entonces voy a leerles esta parte, Éxodo 32, versículo 15. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Entonces, en esta primera ocasión, desciende, trae las tablas. Dios le había dado las tablas y Dios había escrito sobre ellas los 10 mandamientos. Las traía, ve al pueblo que está adorando a un becerro de oro. Se molesta tanto Moisés. ¿Cómo es posible que hagan esto? Dios nos ha mostrado su poder y ustedes están transgrediendo desde el primero que escucharon. Arroja las tablas y las quiebra. Vean cómo si hubiera sido por los 10 mandamientos, le hubiera resplandecido el rostro a Moisés desde esta primera ocasión, porque si el concepto es los 10 mandamientos, trayéndole estas tablas, son lo que originan el que le resplandezca el rostro, pues no es así, porque en esta ocasión no le resplandece el rostro. Es por eso que después de que se castiga al pueblo de Israel, después de que hay un momento de dar muerte y de que se consagraran los levitas, hermanos, después de esto, ahora sí, en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés en el versículo 1, fíjense, Éxodo 34, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces lo que le está diciendo ahora Dios a Moisés es, tú ya habías recibido unas que yo te di y que yo escribí, ahora tú traes unas como las que recibiste y yo voy a escribir sobre ellas. Entonces las primeras Dios se las había dado con todo y la escritura, las segundas Moisés tenía que llevar las tablas y Dios iba a escribir sobre ellas. Es por eso que una vez más va al monte Sinaí, al monte Horeb, y está otros 40 días, pero no solamente subió para traer de nueva cuenta las tablas con los 10 mandamientos, que a final de cuentas también las va a traer de regreso, pero ya escritas con los 10 mandamientos, sino que también en ese tiempo recibe instrucción de Dios. Y hermanos, hay muchas cosas que se reciben precisamente estando en el monte Sinaí, que Dios al final de estos 40 días le está diciendo, estas palabras las debes de escribir, pero no está hablando de los 10 mandamientos, porque ¿quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Dice entonces este mismo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. ¿Cuáles palabras? La ley de Moisés, lo que ya estaba incluido. Todavía no se termina de dar todos los preceptos, pero ya una gran parte. Y después dice el versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Así que, hermanos, no le resplandece el rostro porque traía las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos, porque eso ya había pasado desde una ocasión anterior.
sino por todo lo que se le estaba dictaminando, todo lo que se le estaba expresando, y porque Dios ya le dice en este momento, escribe ahora estas palabras. Y es por eso que le resplandece el rostro, porque se iba a añadir todos estos preceptos, estatutos, derechos que Dios le había puesto al pueblo por medio de Moisés. Y entonces le resplandece el rostro. También el pueblo tuvo miedo de Moisés ahora de acercarse a él o de verlo simplemente, porque era algo maravilloso. Entonces está hablando precisamente de ese ministerio de muerte o ministerio de condenación. No encontramos nosotros que exista como tal estipulado, inclusive, por ejemplo, parte de sacrificios en los propios 10 mandamientos. Esto se da de manera complementaria y posterior. Es precisamente parte de la ley de Moisés. No vemos que dice, y si no cumples vas a morir. No lo menciona esto como tal en los 10 mandamientos. No hay una muerte, pero el apóstol Pablo habla de un ministerio de muerte escrito en piedras y que pone como referencia el día en el que al que Moisés le resplandece el rostro, habiéndole sido dicho a Moisés, escribe ahora tú todas estas palabras, este pacto que he hecho con Israel. Ya vimos también en este mismo, en el libro más bien de Deuteronomio, que hay dos pactos, uno que se hizo en el monte Sinaí aquel día de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, y otro pacto que se fue conjugando, que se fue complementando a lo largo de esos años, y que ahora se le conoce como ley de Moisés, que también es ley de Dios, pero que incluye situaciones de muerte. Muerte para un infractor de la ley de Dios, muerte para los animales que tenían que ser sacrificados como ofrenda o dependiendo lo que se tenía que realizar también para Dios. Y entonces es a esto a lo que Moisés se está refiriendo como ley de Moisés, pero también el apóstol Pablo se está refiriendo como ministerio de muerte específicamente a los puntos que tenían que ver con muerte. Por eso lo expresa así, de manera muy, muy clara el apóstol Pablo. Ahora, vean cómo estamos leyendo ahorita el capítulo 34 de Éxodo, pero desde el capítulo 21, vamos a regresar en Éxodo, capítulo 21, recuerden ustedes, en el capítulo 20 están los 10 mandamientos, ahí ya los expresó Dios, todavía no le da las tablas, pero ya los expresó. Después el pueblo le dice a Moisés, tú quédate mejor con Dios, mejor que Él nos hable por medio de ti. Y ya le empieza a dar algunos preceptos. Vean cómo ya en el capítulo 21 de Éxodo, cuando Dios le empieza a dar estas leyes, estos lineamientos, ya existen situaciones como las siguientes. Éxodo capítulo 21. Dice en el versículo, voy a leer en el versículo 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo de su mano, será castigado. Mas si durare por un día o dos, no será castigado porque su dinero es. Si algunos riñeren e hiriesen a mujer preñada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere en el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo entortare, darále libertad por razón de su ojo, etcétera. Pero aquí ya estamos viendo que existe una pena inclusive de muerte ante algunas situaciones. Si alguien genera muerte en otro, se va a pagar vida por vida. Porque tú diste muerte a uno, también te mereces la muerte. Entonces, vean cómo desde el capítulo 21 ya encontramos esto. No es que inmediatamente Moisés lo estuviera escribiendo, que reciba los mandamientos y ya esté dando, ya lo esté incorporando ya a un libro. Poco a poco se le van dando, pero ya empiezan estos mandamientos que en Éxodo capítulo 34 ya Dios le dice, escribe todo esto que yo te he dado a lo largo de todos estos días, escríbelo para que, cuando digo a lo largo de estos días es porque no nada más estuvo Moisés una ocasión 40 días, ya vimos que en estos dos casos que pusimos, estuvo en dos ocasiones 40 días, la primera cuando fue lo del becerro de oro, la segunda cuando regresa y le resplandece el rostro. Entonces ya había estado en muchos momentos con Dios, ángeles, vuelvo a abrir el paréntesis, en representación de Dios, y es que se le da toda esta ley a Moisés. Quiero aprovechar para expresar lo que está en el libro de los Hechos, porque aquí confirmamos lo que les estoy mencionando,
Hermanos, dirán, ¿por qué lo repite tanto el hermano? Es que este tipo de situaciones a veces las confunden otras personas y es importante que nosotros lo podamos definir. Dice Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, dice en el versículo 53, dice así, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Así que aquí queda claro que eran ángeles en representación de Dios, aunque en la redacción de los primeros libros es como si Dios directamente les estuviera hablando, pero es por medio de los ángeles que estaban ahí, en este caso con Moisés, dándole todos estos preceptos, que en su momento se le dijo, ahora sí escribe. Y cuando se le dice escribe, resulta que cuando regresa con el pueblo, el rostro le resplandecía. Y por eso entonces vamos a nuestra lectura inicial de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, estamos entonces definiendo lo siguiente. Voy a leer una vez más el versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. ¿Qué es lo que había de ser abolido? El ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Así que dice el versículo 18 como conclusión. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, había muchas situaciones. Al ministerio de muerte que se le menciona aquí es la ley de Moisés en esos puntos que tenían que ver con muerte, al transgresor de la ley, pero también a todos los sacrificios cruentos. ¿Quién estaba prefigurado en los sacrificios cruentos que menciona la misma ley de Dios? ¿Quién estaba prefigurado? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, lo entendemos. Creo que esto nos va a ayudar a cerrar esta explicación, porque dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, dice así, carta a los Hebreos, capítulo 9, en el versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que había de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada de los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que, hermanos, veamos ahora todos estos detalles que son complicados, pero que podemos ir relacionando. Vean, nos habla de la sangre de los animales. Pues sí, te puede purificar, pero en la carne. Ahora imagínense la sangre o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Purifica no nada más la carne, purifica tu propia conciencia. Y por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a regresar a ella,
Es muy importante esta lectura, hermanos, porque es lo que estamos explicando. Dice entonces en capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, versículo 9, porque si el ministerio de condenación o el ministerio de muerte fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. ¿De qué estará hablando? Versículo 14, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Y les leía el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Tenemos una grande ventaja, hermanos. Ahora ese ministerio de muerte llegó el momento en el que tuvo que ser quitado. Ya no realizamos esto. Ya no se le da muerte ni al infractor de un mandamiento, ni tampoco vamos a dar muerte a tantos animales, porque eso era una figura de nuestro Maestro Jesús. Por eso nuestro Maestro Jesús viene a tomar el papel de todos aquellos sacrificios que se realizaban para poder estar en comunión con Dios, porque sabemos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y por eso se tuvo que derramar la sangre preciosa de nuestro Maestro Jesús para que nosotros pudiéramos lograr una reconciliación para con nuestro Dios. Y esto, hermanos, permanece. Dice, esto que estaba pasando en el ministerio de muerte iba a llegar a un punto que se iba a terminar, que iba a perecer. Pero qué importante es ahora el ministerio de justicia o el ministerio del Espíritu, que esto permanece para siempre. Ahora estamos dentro de este ministerio. Ya no, hermanos, con la muerte de por medio, la muerte física. Estoy hablando de esa muerte física, sino ya estamos en el ministerio de justicia. Ahora tenemos la oportunidad de poder servirle a nuestro Dios entendiendo el papel que juega nuestro Señor Jesús en todo lo que se dio desde un principio, no quitando jamás ni los 10 mandamientos, ni la ley que en su momento se le llamó como añadida, una ley complementaria, pero que también son mandamientos de Dios y que solamente hay algunos puntos que no están válidos para nuestros días porque carecemos de algunos elementos y que se sabía que se iba a desvanecer, porque esa es la palabra de Dios. Y cuando esto nuevamente se vuelva a tener todos los elementos, se va a restituir todo. Eso también no lo olvidemos. Cuando venga Jesús por segunda vez a establecer su reino en esta tierra, hemos estudiado y así lo hemos interpretado, Él reconstruirá el templo en Jerusalén. Y existirán una vez más todas las órdenes de los sacerdotes. Existirán una vez más los sacrificios cruentos. Pero esto hasta el momento en el que estén todos los elementos. Hoy se carece de esos elementos para hacerlo literalmente, pero dentro del plan de Dios es que por medio de la figura de nuestro Señor Jesús podamos dar cumplimiento a todos esos mandatos y con mucha más gloria. Imagínense cuánta gloria se tuvo en aquel momento cuando se daba esa ley de Moisés, que el rostro de Moisés resplandeció. Este ministerio de justicia con mucha más gloria. ¿Quién es ahora el mediador de este nuevo, de este nuevo ministerio? Porque el mediador del primer ministerio, ¿quién fue? Moisés. Tú ayúdanos a ser el mediador. Nosotros lo que tú nos digas lo vamos a hacer. ¿Quién es el mediador ahora entre Dios y nosotros que somos sus hijos? Terminamos con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Ya no leí este versículo precisamente para dejarlo al final. Así que una conclusión más. Por eso es mediador del Nuevo Testamento. Habla de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, vean cómo todo tiene relación, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, ¿quién es el mediador ahora? No es Moisés, ahora es nuestro mismo Señor Jesús, el que sirve de mediador. Ahora ya no se está dando muerte a tantos animales, se dio muerte a nuestro Maestro Jesús. Y ahora una reconciliación que no va a ser temporal, como lo pasaba con aquellos sacrificios cruentos de animales, sino una reconciliación que va a ser eterna, que va a perdurar. La sangre de Cristo, con una sola ocasión que fue derramada, sirve para todas las generaciones. Y así es como nos damos cuenta que esta gloria que se tiene por medio de nuestro Señor Jesús, este nuevo ministerio de justicia o del Espíritu,
tiene mucha más gloria que lo que se vio en aquel entonces. Es cierto, las palabras del apóstol Pablo, como bien lo dice Pedro, son a veces complicadas para entender. Algunos las tergiversan, algunos las interpretan erróneamente, dice, para perdición de sí mismos. Tengamos mucho cuidado. Y por eso, solamente para que nos quede claro, en la última diapositiva les muestro la interpretación del ministerio de muerte, que también se le llama ministerio de condenación. Incluye este ministerio de muerte y de condenación los sacrificios cruentos de animales y las penas de muerte por transgresión a la ley. De esto está hablando, no está hablando de los 10 mandamientos, porque si no, entonces, hermanos, entraríamos en un conflicto muy grande. Imagínense ir en contra de la misma Constitución, como lo mencionamos en un principio. Esto no puede ser así. Y de ahí que debemos de entender ese ministerio de muerte, incluyendo los sacrificios cruentos de animales y las penas de muerte por la transgresión de la ley. Les comparto lo que dice Pedro para que lo recordemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, acerca del apóstol Pablo. Versículo 15. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que, hermanos, nosotros tengamos cuidado, por eso estudiamos estos temas, para que no venga alguien externo y nos quiera manipular diciéndonos, la ley de Dios, eso ya no se lleva a cabo, inclusive fue algo que iba a perecer. Ve cómo traía las tablas de los 10 mandamientos y esa gloria que obtuvo, se le resplandeció el rostro y eso es lo que iba a perecer. Esto ya no es válido. No es así, no está hablando de eso. Decíamos, ministerio de muerte está hablando de la ley de Moisés, específicamente de ciertos puntos, que sí iba a llegar a un punto donde ya no iba a ser válido de la manera literal, pero que viene a tener un cumplimiento en la figura de nuestro Maestro Jesús, y ese ministerio que viene a implementar nuestro Señor Jesucristo tiene mucha más gloria que lo primero que se estipula. No estamos aminorando, dice, tiene mucha más gloria, porque lo primero también tuvo gloria. Un realce, algo importante, claro que sí. Y en su momento, cuando otra vez los elementos se encuentren presentes, se va a volver a llevar a cabo. Pero mientras tanto, aprovechemos. Dice, ahora tenemos la oportunidad que por medio de nuestro Maestro Jesús podamos estar mucho más cerca de nuestro Dios. No porque no exista una pena de muerte para aquellos infractores de la ley, nosotros nos sintamos con la libertad de cometer todos los pecados. No lo debemos de hacer, diciendo, bueno, ya Jesús me va a ayudar. No, hermanos, se nos perdonan todas las faltas cuando nos bautizamos, pero debemos de mantenernos en justicia y en santidad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Debemos de cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Amados hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Sé que son temas a veces complicados, pero espero que haya sido entendible, que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos. Pasamos a nuestro hermano ministro Josué Vázquez, que nos ha expuesto este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sin lugar a duda, muy clara la enseñanza, la ley de nuestro Dios sigue vigente, esa permanece para siempre, no hay alguna mudanza o algún cambio en él. Y nos decía nuestro hermano que esa gloria venidera de poder ver, decía en la cita que nos compartía en la segunda carta a los Corintios, pues como mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, que será muy glorioso, dice el himno número 134 de nuestros himnarios generales, poder contemplar su cara, cara a cara. Espero verle. Cantemos este himno para honrar y gloria de nuestro Dios en este día. Cuando al fin en pleno
Amén. Cuán glorioso, dice este canto, ha de poder ser contemplar el rostro de quien quiso redimirnos. Nuestro hermano nos exponía en la palabra de nuestro Dios que ese sacrificio que se ha realizado para no abolir la ley de Moisés, sino para dar la figura de lo que tenía que venir, es nuestro Maestro. Así que aceptemos este sacrificio cada uno de nosotros y seamos agradecidos para con nuestro Dios y nuestro Maestro por esta oportunidad y bendición que nos concede de poder también ser parte de su pueblo escogido. Mis hermanos, en esta tarde iremos casi ya finalizando este culto dedicado al nombre del Creador, pero antes de ello tenemos también algunos avisos y notificaciones que recibir en esta mañana de día sábado, así que nuevamente voy a invitar a mi hermano ministro Josué Vázquez, secretario general de la Administración de la Iglesia de Nuestro Dios, para que nos comparta algunos avisos y notificaciones a la amada Iglesia en este día. Adelante, hermano, nuevamente. Gracias a nuestro hermano Otonel una vez más, le agradezco el pase. Y bueno, hermanos, ahora como parte de los avisos les comentamos que nosotros tenemos ya programada una reunión para el día 17 de enero con los representantes, coordinadores aquí en la República Mexicana para ver cómo vamos a llevar a cabo lo concerniente para los cultos en la República Mexicana. Nosotros, por lo que estábamos viendo, las cosas iban mejorando durante algunos meses, pero se han incrementado los casos. Esta pandemia nos ha afectado mucho, tanto al país como también a la iglesia. Y bueno, vemos una situación desfavorable en esas últimas semanas. Sinceramente, considero que debemos de mantenernos, como bien lo hemos dicho a lo largo de toda esta pandemia, en oración. Las últimas semanas, como les comento, se han incrementado también los casos dentro de nuestra iglesia. Ha habido muchas familias afectadas. Hay hermanos que se encuentran en estado de gravedad. Les pedimos que sigamos orando, que nos mantengamos unidos de esta forma en oración. Les pedimos de manera especial que oremos por nuestro hermano ministro Daniel Montiel, que también se encuentra delicado de salud, por nuestro hermano José Luis Zárate, por nuestra hermana Margarita Pavón, que es la esposa de nuestro hermano Enrique Pérez. Ella sufrió un accidente hace algunas semanas y entonces aún está en recuperación. Les pedimos que también podamos orar por ella y por todos los enfermos. Ahorita sería muy larga la lista, se van a dar cuenta que cuando lleguemos al momento de la oración final, la lista es larga. Y hermanos, debemos de saber que Dios nos escucha, por eso entre todos hagamos esta labor. Oremos en nuestros hogares también, no solamente el día del sábado, cuando estamos en el culto, sino que en nuestros hogares todos los días, dice la Escritura, orad sin cesar. Dios nos escuchará y tendrá misericordia también de nosotros como lo ha tenido hasta este día, pero debemos de ser constantes y perseverantes en la oración. El Maestro Jesús también ponía un ejemplo muy claro sobre esto. Dice que había un juez injusto en una de las parábolas y había una mujer que quería que se le hiciera justicia, pero como era un juez injusto no le hacía justicia, pero la mujer estuvo constante, constante, constante y llegó un punto en donde el juez injusto dijo, para que ya esta mujer me deje de estar moliendo, ya no me esté molestando, le voy a hacer justicia aunque yo soy injusto, ¿no? Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a escuchar nuestras plegarias, siendo Él un juez justo, aunque a veces pueda parecer de nuestra perspectiva que es longánimo, que se tarda a veces en contestar desde nuestro punto de vista, pero Dios nos da una respuesta. Él es un Dios justo, un Dios verdadero, y nosotros también hay que ser constantes en la oración. Seguramente Él escuchará nuestras peticiones y nuestras plegarias y dará una respuesta favorable a su amada iglesia. Así que, hermanos, los invitamos en esta ocasión a que sigamos constantes, perseverando en la palabra de Dios siempre, reconociendo que ese trabajo que hacemos para nuestro Dios no es en vano, pero también manteniéndonos en comunicación con Dios para solicitar el favor del Todopoderoso y su misericordia sobre todos nuestros hermanos que se encuentran en una situación difícil, en una situación de convalecencia, algunos que han perdido algún ser querido también, para que les dé ese consuelo, esa esperanza y que juntos podamos avanzar. Y cuando llegue el momento que será el más adecuado, Dios lo sabrá, el momento en el que podamos retornar y no exista esta situación que estamos hoy viviendo, en donde podamos tener más seguridad todos, pues lo hagamos también con mucha alegría. Habrá siempre puntos de vista diferentes, pero lo importante es saber que Dios es el que nos manda su Espíritu para que nos dirija en todo momento. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y paz a vosotros.